Lo principal de conocer una enfermedad es saber cómo diagnosticarla y cuando sé diagnosticarla correctamente, saber cómo tratar. ¿No? Tú puedes saberte la última guía de hipertensión, dislipidemia, shock séptico, etcétera, y aplicar el manejo del último antibiótico si consideras conveniente o una combinación de o vasopresores de la última guía, pero si ese paciente tenía un shock cardiogénico, el paciente igual va a morir, ¿no? Entonces, uno supiste reconocer un paciente que tenía infarto, con la evolución del infarto y shock cardiogénico, yo le estoy dando antibióticos de acuerdo a la última guía de sepsis. Entonces, si el diagnóstico es incorrecto, el paciente igual va a fallecer, ¿no? Pero teóricamente estoy dando un tratamiento correcto, pero el diagnóstico no era el indicado. En este caso, más que diagnóstico incorrecto, en depresión yo lo veo como un no diagnóstico, ¿no? O un no reconocimiento. La mayoría de médicos se van a lo somático, ¿no? Al dolor, ¿no? Que es la causa más frecuente de consulta, ¿no? No voy más allá, ¿no? La mayoría de pacientes que yo he manejado con depresión son pacientes con dolor crónico. Y dentro de ese dolor crónico es fibromialgia, que es otra enfermedad que no se diagnostica. La ventaja de la fibromialgia es que se trata con antidepresivos y te maneja las dos cosas. Pero cuando tú conversas con ellos, o sea, están soportando dolor meses, algunos años, han ido a varios médicos y cuando tú conversas con ellos, empiezan algunos a llorar, algunos te cuentan que tienen problemas con sus hijos, que algunos hijos, inclusive recuerdo una paciente, era drogadicto, etcétera, ¿no? Cosas que van saliendo cuando tú vas hablando más con el paciente. Pero si para mí yo, ¿qué le duele la cabeza? Ya, ¿cuánto tiempo? 2 meses, ya. Entonces, un antiinflamatorio, un relajante muscular. Y si voy más allá, inclusive, vaya a hacer terapia. Pero si vuelve de nuevo a su entorno, ¿no? Con su hijo de nuevo, que le roba plata, que etcétera, no ha hecho nada, ¿no? Más que quizá calmarle ese día el dolor. Entonces, en cuanto a la depresión, creo yo que va más un tema de que no se quiere reconocer o no se sabe reconocer cuando un paciente está deprimido. ¿Y por qué es importante saber depresión o conocer cuando una persona está deprimida? Esto es del 27 de julio publicado. De ese número, mira, ansiedad y depresión son frecuentes, ¿no? Casi 20% de depresión y casi 40% de gente que ha ido a atenderse al centro de salud. No sabemos si fue por un problema físico o solo por la ansiedad y la depresión que le ha generado este tema de la pandemia, ¿no? Porque hay muchas cosas que ha cambiado la pandemia, ¿no? Solo el estudio, por el punto de vista de ustedes, sino de trabajo, ¿no? Bastantes personas han perdido su trabajo, ¿no? ¿Y por qué yo debo diagnosticar a alguien que tiene depresión mayor? Así como los pacientes se están muriendo de COVID, así como los pacientes antes se morían más por infartos del corazón, la depresión también puede producir muerte, pero en este caso producido por el mismo paciente, por un suicidio. Nuestra función como médicos, primero, es evitar que una persona se muera, siempre y cuando podamos hacer algo, ¿no? Porque obviamente un paciente que nos llega con cirrosis avanzada, encefalopatía hepática y encima viene con una hematemesis masiva, es muy poco probable que podamos evitar que se muera en ese momento. Pero si yo hubiera visto hace 20 años y veía que estaba obeso, muy aparte que tenga o no tenga diabetes, hizo NASH y ahí podía sí yo prevenir que se muera en 20 años, diciéndole que baje de peso, que su hígado está inflamado, le puede hacer desarrollar cirrosis y se puede morir por eso. No solamente que le diga baje de peso porque baje de peso, ¿no? Porque se ve mal, ¿no? Hay gente que dice, no, doctor, yo me siento bien, sino decirle, ¿no? Que le va a producir o le va a venir una enfermedad que puede matar. En este caso, también, ¿no? Las personas se pueden morir por depresión. Definitivamente la causa de suicidio casi siempre es depresión. Esto no cambia, ¿no? Más bien yo diría que está aumentando, ¿no? O va a aumentar, no sabemos, ¿no? Escuchamos el tema de la tristeza, el duelo, pero no sabemos si hay gente que se está muriendo o se está suicidando por deprimirse, por tener la enfermedad del COVID o porque ha perdido seres queridos por el COVID, ¿no? Entonces, nosotros debemos de diagnosticar depresión para evitar esto, evitar que el paciente se mate, se suicide. Esta es otra estadística, el 23% han deseado morir. Ese es otro tema, ¿no? ¿Por qué se suicidan las personas, no? Porque o se sienten mal, tan mal, que no le encuentran sentido a la vida o creen que eso le va a solucionar el problema o le va a solucionar el problema a otras personas, para ellos. Y en realidad no es así, ¿no? En realidad es un escape, pero un escape
porque dio todo lo que pudo dar y no pudo lograrlo en salir de la depresión, porque solo no vas a poder salir de la depresión, necesitas ayuda.